probar? No. ¿Tendré la respuesta de todo? No lo sé, veamos. Te voy a poner a prueba sobre tus conocimientos gastronómicos, Y holísticos, músicos, diablos. químicos. No estudié. Ah, sí. Bueno, ya partió la entrevista también, así que Ya. nada, un saludo a la gente, a la cámara. Estamos acá En el mood. en el mood. Nos estamos conociendo hoy, así que los dos estamos un poco nerviosos. Pero yo creo que, como he empezado todas las entrevistas y como quiero hacerlo contigo, es justamente partamos de manera cronológica y partamos por la cocina. Antes de hablar de cualquier cosa fungi, de tus viajes, de la crianza de hongos, de la gastronomía, como ¿por qué cocina y por qué no arte, medicina, leyes, lo que sea? ¿Por cómo terminaste en la cocina y qué es lo que te atrae la cocina? Ya, bueno, yo tenía pensado igual estudiar o actuación o gastronomía. La actuación la descarté. También era psicología, pero también la descarté, creo que por algo familiar. Por una presión familiar. Y la cocina porque mi abuela me enseñó, me dio una motivación. Ella tiene una parcela en la cual yo crecí, crecí en modo vacaciones. Me enseñó, por ejemplo, a matar una gallina, a reconocer un huevito, que hay que dejar un huevito y el otro hay que batirlo un poco. Eso, bueno, no sé si esa es la verdad. ¿Sabes matar una gallina? Nunca lo he hecho, Okay. pero sí, lo veo. Me hizo clases de biología prácticamente. Estirar el cogote, después sacar las plumas, quemar los pelitos, agua hirviendo como el pulpo, luego cortar las extremidades, abrir. Mi abuela en realidad, con esa pregunta viene inmediatamente mi abuela. Es como súper normal decir la abuela en realidad, pero sí, soy de ese club que las abuelas las motivó, nos motivaron a elegir la cocina. Perfecto. ¿Y tu abuela es muy de campo en este tipo de cosas? Sí, ella es de Arauco, bueno, okay. Igual emigró, por decirlo en esa época, a Santiago. A Santiago, ahí se radicó con mi abuelo, hicieron la familia al fin y al cabo, porque vengo de una familia que se ama mucho. Dos abuelos hicieron todo un árbol genealógico, creo, y de ahí mis abuelos después se jubilaron, no me acuerdo muy bien, ahí yo era re chica. Compraron esta parcela y en esta parcela mi abuela tiene un huerto, tuvo animales, ahora solo tiene gallinas, pero tenía ovejas. De hecho tengo un recuerdo de que ella tenía como una casa de chanchitos y en mis vacaciones era como, hay 3 chanchitos, y después, hay 2 chanchitos, y después como, no hay ningún chanchito, y claro, estaban todos ya aquí adentro. Claro. Eso. ¿Y cuándo empezaste como a trabajar en gastronomía? Porque una cosa es aprenderlo y saberlo de niña, pero de repente vas teniendo decisiones, igual estás en el colegio, qué sé yo, cambias ideas, pero ahí tienes que tomar una decisión, conseguir el primer trabajo. ¿Cómo partes en la cocina de manera profesional? Ya, de manera profesional, porque las otras fueron que trabajé como, no sé, en eventos, o trabajé, no sé, en un Pedro, Juan y Diego, pero de manera profesional el 2020, si no me equivoco, okay. Cuando entré a FE, que es a FE Restaurante en Alonso de Córdoba. Y igual estuve antes porque estudié en un liceo técnico. O sea, mi intención de estudiar cocina, de dedicarme a la cocina, a la restauración, fue desde chica. Por eso elegí un colegio técnico. Ah, perfecto. En tercero medio, sí, porque de primero a segundo medio estuve en otro colegio. Y ahí estudié técnico y básicamente fue lo que me ayudó como después a estudiar en la universidad, o sea, en el instituto, gastronomía. ¿Dónde estudiaste gastronomía? DUOC. Ok, perfecto. Es muy común el DUOC, de hecho, hay mucha gente. Sí. Hay gente muy buena, como igual. Sí, o sea, igual está como la competencia, o sea, Ecol y Culinary, vamos a apartarnos de ahí, somos del club de abajo. La competencia es como INACAP, pero sí. No, tengo muchas quejas, pero ya salí, ya. Claro. Las cosas se siguen haciendo mal según lo que sé, pero ¿Y siempre en la te educación gustó desde el primer trabajo? O sea, como desde que empezaste en este primer lugar, post Pedro, Juan y Diego, qué sé yo, ¿ya te gustaba? ¿O hubo un local donde empezaste que te gustó un poco más y ahí descubriste, escucha, esto es lo que quiero hacer? Yo creo que fue en el local, en ese restaurante, en FE. Okay. Sí, porque era un restaurante, pero habían 2 conceptos, al fin y al cabo. Estaba FE Restaurante y estaba Barra La Java. Una cocina para 2 conceptos, en sí 2 cartas. Era entretenido. Sí. ¿Y ahí estabas a cargo de qué? ¿O qué hacías? ¿Cocinar todo? No, empecé como ayudante de cocina, empecé aprendiendo a cortar cebolla,
Empecé inundando la cocina porque en un momento estaba en cuarto de fritura y se me olvidaba poner un pote para filtrar el aceite. Inundé toda la cocina como 2 veces, así. Y queda con harina. Ojalá los que trabajaban ahí saben, pero ojalá Juan no vea esto. Pero sí, ahí empecé. Nada, eso fue como donde me mandé como las mejores y peores cagadas. Claro, no, me imagino. A mí me pasa, las mejores anécdotas. A mí me pasa con la cocina justamente. Yo siento que a mí me encanta la cocina, o sea, me encanta el mundo de la restauración, tengo todo, soy jefe de sala, pero la cocina me da pánico, ¿sabes? Como el hecho de que se pueden cortar, se pueden quemar, el estrés, y lo intenté, o sea, como que yo llego a Santiago y entre primeros trabajos trabajé en algo de cocina y fue duro, o sea, como que yo no tuve la personalidad para eso. Es como sufrir al fin y al cabo. Es como sufrir sí, un poco. Sí, es un sufrimiento. O sea, en la hora del ratch es... ¡Ah! Es eso, tu mente está así, ¡ah! Sí, pero a la vez está controlado. Es como un ¡ah! Controlado. Sí, no, y que hay gente como que se enamora de eso también, ¿sabes? Como que hay gente que vive para la adrenalina y a veces hasta un escape, no sé, justamente en entrevistas de las que he tenido, los chicos me dicen, bueno, a veces estaba pasando por un momento difícil y cuando entraba a la cocina y empezaba el rush, no tenía nada en qué pensar y eso fue como casi una terapia, o sea, la cocina le salva la vida y no solo encontrar una pega que te guste, como una expresión también, porque hay mucho arte en la cocina. De hecho, yo me interesé por los cocineros y a entrevistarlos porque yo tenía como en mente como un podcast de arte al principio, como iba a hablar con músicos, artistas, y de repente empecé a notar en la gastronomía que había mucha expresión, que ningún cocinero cocina igual, que todos tienen ganas de poner su sello, que desde los colores a los sabores, a las texturas, como que... Y ahí me fue como llamando mucho la atención y empecé a tomar un respeto por los cocineros, mucho más genuino del simplemente probar, esto está rico, porque hay gente que cocina rica hay muchísima, pero que puedan tener un concepto, que puedan trabajar en un local, que cocinen rico, no los 4 platos de su pareja y 2 amigos, sino 150 platos en una tarde y con un estándar me fascinó y por eso, pero me llama mucho la atención. ¿Cómo lidiaste tú con todas esas dificultades en la cocina? ¿Te encantó desde un principio? Sí, es que suena como medio masoquista, suena medio loco, pero sí me gustó. Lloré mucho. Me iba a encerrar al baño constantemente a llorar. O también días pésimos que tuve, que sigo teniendo algunas veces, decir como, puta, ¿realmente será lo que quiero para toda mi vida? Y realmente sé lidiar con esta frustración, realmente puedo trabajar a presión, realmente puedo llevar una salud mental como sana, con este nivel de presión, con este nivel de adrenalina, o también... ¿Pensaste abandonarlo alguna vez? ¿Cómo? ¿Pensaste abandonarlo alguna vez? Tipo, ya no puedo trabajar más en cocina Sí, pero fue hace muy poco por unos procesos personales que estaba pasando y ahí yo dije, quizás, de hecho quería ser azafata. Quería dejar todo y decir, bueno, voy a estudiar el segundo semestre del año pasado, ser azafata, listo, y me voy de viaje y ando de viaje en viaje. Eso tenía pensado, pero luego entré a mirar y la verdad yo dije, no, tengo otra oportunidad para enamorarme de la cocina. Y en realidad sí. Ok, ¿y cómo has lidiado, por ejemplo, con otros temas un poco que, sabes que creo... No, a ver, entrevisté a Domi Lagaray, que estaba más como en la parte de chocolate, pero eres la primera como cocinera que ha pasado por el proceso como de ayudante de cocina, en cocinas un poco más fuertes y todo eso. ¿Has lidiado con machismo y con estas cosas más incómodas en tu perspectiva? ¿Es más difícil o más fácil como mujer? ¿Te da lo mismo? O sea, ¿cuál es tu perspectiva respecto a eso? No me da lo mismo, para nada. Soy una acuática, soy una... Pero por eso, yo quiero, perdón que te interrumpa, pero justamente que aproveches este espacio para eso, ¿sabes? Como que si quieres dejar algo claro, no hay que decir nombres, no hay que hacer hostilidad, no, es una entrevista entre amigos, pero si tienes justamente alguna crítica, aprovecha el espacio. Está bueno, porque primero eres la primera de la temporada y eres la primera mujer, así como de... Aguante las mujeres en la cocina. Aguante. Bueno, gracias por darme este espacio, pero más que la queja es como, la queja se sabe,
El problema está en la mesa, en las cocinas. Ahora yo creo que hay muchas mujeres también que cumplen, no sé si este rol, pero aumentan como el rol, este machismo en la cocina. Yo me acuerdo que una vez quería estar en un cuarto caliente y no era mujer, como que no podía estar en cuarto caliente. Y ahí me quedé en otro cuarto. Pero es un tema que encuentro que es delicado, pero yo dentro de Tamara intento hacer un cambio. Intento obviamente no discutir por cualquier cosa, no así como... Pero, a ver, ¿cómo explicarlo? También estoy muy alerta cuando hay micromachismos, por ejemplo. Cuando hay algún comentario o cuando hay un voy atrás con otra intención. Cuando, por ejemplo, yo no digo voy caliente en la cocina porque creo que... eso se me olvidó de contarte. Hice una práctica, pues ahí fue mi primera, no fue fe. Ahora estamos recordando. Okay. Hice una práctica a los 17 años en Tanaca, en Alonso de Córdoba, un restaurante peruano. Y ahí me traumé con el voy caliente o voy atrás. O sea, no con el voy caliente. Como que ahora sí yo lo digo como voy quemo. Ok. Solo eso, porque... Claro, tienen destruida la mente, la mente según yo con ese voy caliente y el O sea, yo igual con, no sé, pues si estoy con compañera igual hueveo, pero con mis compañeras. Sigue hablando, cuéntame. Ok. Te quiero ver si todo va bien acá, todo va bien. Ya, súper. Creo que tanto hombres como mujeres, pero más las mujeres tenemos que no quedarnos calladas. No decir, ya, a la próxima quizás voy a decir algo, que yo también he caído, yo también me he callado y he dicho, ya, pero si es una vez quizás se equivocó. No, inmediatamente pararlo. No, tengo una compañera con la que... Bueno, conocí a una chica hace poco que me dijo que se tuvo que ir de un trabajo porque tuvo acoso. O sea, encuentro terrible y encuentro fome que uno se tenga que ir de un trabajo por acoso, que obviamente pasa en la cocina y pasa en muchos otros rubros, pero me parece horrible. O sea, si te gusta mucho esa cocina y quieres estar en esa cocina, vas a tener que aguantar un montón de falta de respeto, de tocaciones o de miradas, porque también las miradas también son incómodas. O sea, por ejemplo, yo voy a trabajar y listo. Y de hecho ni siquiera soy simpática cuando trabajo. Ni siquiera, afuera sí, soy re simpática. Cuando de pronto hay un momento de desconexión, ya sí tenemos la talla, pero si no, soy pesada. Claro, no, yo he escuchado mucho eso y hay mucho que ni siquiera ven, o sea, imagino que se ve y se siente, tampoco hay que subestimar la visión y la sensibilidad de cada quien, pero yo he estado en situaciones, en trabajos, donde sí se objetifican a las mujeres, pero a veces les están tomando fotos y ellas no tienen ni idea, o sea, y es como que es terrible. Es horrible. Ahí yo creo que, bueno, partiendo por la mujer, o sea, no partiendo por la mujer, debería partir por el hombre, que a su mismo amigo, compañero, a la persona de su mismo sexo, que de una le diga, oye, eso no se hace, o paremos la weá, o paremos esto, o paremos lo otro. Igual la chica, no sé, pero tiene que parar. Pero sigue pasando, y va a seguir pasando. Sigue pasando, pero justamente encontrar los espacios y decirlo y como que ser una voz respecto a eso, yo creo que es lo más importante. Y es una lata, pero sí quería hacer ese punto, aprovechar que te tenía enfrente, como que eres la imagen femenina, la primera imagen femenina respecto a ese tema. Entonces, aprovecharlo. Pero yo quería andar ahí también como en sitios donde has trabajado, por lo menos ¿qué tal, cómo sientes los distintos barrios y los distintos lugares? Porque trabajaste en Franklin, no solo en Franklin, sino en la factoría, y no solo en la factoría, sino que en su momento, yo creo que la barra de picles, por ejemplo, fuera como el gran lugar de la factoría. Yo creo que después había más cosas, o sea, la fiambrería siempre estuvo, como a la par, no sé si cuál llegó primero, que era otro gran lugar, pero era más chiquitito, o sea, y ustedes eran toda esta barra, hicieron eventos, y después ahora estás en el Mood, que es otro gran polo gastronómico totalmente diferente también a lo que es Franklin, y por más que la factoría sea... Es parecido, o sea, igual es como fancy, ¿cachai? Igual tiene un hondo fancy, pero no es lo mismo ser fancy en Tobalaba y el Mood que ser fancy en el barrio Franklin.
sí hay de eso, pero igual hay grandes diferencias. Y quería como escuchar tus opiniones sobre distintos barrios de Santiago, porque después sé que estuviste un tiempo en Ecuador y no quiero andar en lo personal en Ecuador, pero sí de repente en las cocinas, en el trabajo, claro. en la comida, en todo eso. Y como discutir también diferencias entre Santiago, de Santiago en Santiago, de distintas zonas, y si tienes más lugares donde has trabajado que quieras mencionar, me encantaría. Pero yo tengo en la mente el Franklin y Mood, y comparar eso a otro país, que también entiendo que no fue nada fácil, o sea, como la situación política y varias cosas. Sí, fue horrible. Entonces, No fue horrible, fue toda una experiencia. Pero fue toda una eso. experiencia, perdón. Sí. Ya, mira, bueno, como te digo, siento que igual es como fancy. No llegué a los principios de la factoría, pero llegué cuando la barra era, no sé si estaré hablando de más, pero siento que era como casi todo, como que la gente iba por la barra, no sé si será así, igual yo estaba... Yo lo siento, sí, y yo soy externo, pero y además, modestia aparte, el Franchute es un local que no está en la factoría, pero comparte mucho público de la factoría porque es un poco más fancy, pues es el restaurante francés del Persa, y la gente que se iba a la factoría a comer era en la barra. O iban a la barra, o iban a la factoría, tomaban mucho porque había mucho copete, y terminaban comiendo en el Franchute, digamos. Entonces como que yo siento que por lo menos de comida la gente iba a comer a la factoría era por la barra de picles y nada más. No sé si ahora está el ramen, ahora hay otras cosas, pero en ese minuto, 2022, 23, yo creo que era... 22 creo que fue. Era Factoría Franklin era lo mismo que decir barra de picles casi, o sea, la gente iba por eso. Sí, bueno, en temas culturales, como lo que te da Mood, por ejemplo, y comparando con lo que da Franklin, no lo encuentro, o sea, infraestructura obviamente. La infraestructura tiene mucha diferencia, pero en cuanto a lo que puede entregar, o sea, aquí hay varios lugares para comer, le falta el alcohol, creo que tendrían o sea, la romperían, pero, por ejemplo, aquí hay exposiciones, trabajan con muchas marcas chilenas, no todos, la mayoría son dueños de locales chilenos, ropa chilena. Hace poco, como te decía, había una exposición de la Fundación Fungi aquí de hongos, biomateriales. En la factoría igual se hace el Fungi Fest de Santiago, que no me acuerdo cómo se llama. Entonces, solo creo que se reduce a un espacio así. Mood se reduce a un espacio grande y conecta varias comunas. Yo creo que queda cerca de Ñuñoa, no sé si queda cerca de Pudahuel, pero Factoría Franklin puede quedar más cerca de Pudahuel, Maipú, Cerrillo. No, claro, pero además el hecho de que tú puedas llegar a Tobalaba, que es línea 1, que tiene conexiones, que ya, o sea, y puedes literalmente salir de Tobalaba al Mood, ya está como al medio de la ciudad, exactamente como tú dices, o sea, como que sí, entiendo la conectividad y el fácil acceso para todo. A mí, por ejemplo, cuando yo llegué a trabajar a la barra, fue también que antes de trabajar en la barra, conocí que estaba Demo Franklin, ¿no? Claro. Y ahí yo un día me dije, fue como, pero ¿por qué como este tipo de cocina que se da para arriba, menú de tiempo, sofisticación y todo, ¿por qué está ahí? ¿Por qué? Pero me gustaba porque quizás la persona de Pudahuel que está estudiando cocina le queda mucho más cerca ir a comer. Quizás la persona que vive en Conchalí, no, ni tanto, Conchalí le queda todo lejos, pero igual ya le queda mucho más cerca quizás que venir acá o ir a Alonso de Córdoba, donde no hay un metro, sino que hay un metro, luego micro, y luego en la noche en micro, pero todo el mundo se devuelve, toda la gente que trabaja se devuelve y está lleno porque hay como 1 o 2 micros que sirven, entonces... Sí, no, y es mucho más amable también, o sea, cuando tú te haces en tu cabeza, si eres una persona de una pobla, de una comuna, qué sé yo, y te dicen, ya, ve a Alonso de Córdoba, o a... ¿Cómo se llama la que está en Las Condes, más como Providencia, donde está...? ¿Andrés Bello? Sí, no recuerdo, sí, por ahí, es esa calle Isidora Goinechea, qué sé yo, ¿sabes? Como que... sí, pues chao. Claro, chao, son calles chao. Entonces, igual
a uno, yo siento que puede sentirse hostil, o sea, no voy a ir para allá, está lleno de queers, qué sé yo, en cambio te dicen, está la misma oferta, pero en el barrio Franklin, pucha, o sea, prefiero ir al barrio, sabes, como que lo han conocido toda su vida, Sí. y eso fue muy lindo, yo lo vi pasar, así como que de repente empezaron nuevas propuestas en el barrio. Yo tengo 8 años en Chile y 8 años desde que llegué al barrio Franklin y vi eso, o sea, cuando yo llegué no estaba Demo apareció después, habían otras cosas que han ido mejorando mucho y ofertas nuevas constantemente, la factoría creció mucho, tampoco estaba el ramen, tampoco estaba... Entonces La Vermont no, no la llegaba. Vermo no llegaba, o sea, y todo eso como que ha ido encontrando un espacio, pero que la gente lo agradece también por eso, porque no lo siente tan distante, porque sí hay como ciertas barreras cuando quieres moverte en la ciudad. Y quizás también hay un espacio como a la vulgaridad. Claro. Hay un espacio como a curarse raja, a comer con las manos, cosa que aquí igual, pero yo creo que acá y en otros lugares, como acá arriba, no hay espacio tanto a la vulgaridad. Allá hay un espacio a ser roto, a ser rota, Claro, como algo exacto. así. Y la gente se siente más libre, yo creo. Yo me sentía re libre. Claro, se siente un poquito, la libertad se siente, y no, y nosotros por lo menos en el franchute se atiende a todo tipo de personas literalmente, o sea, puede llegar, lo he visto, no es que me lo saco del forro, es que llega así un jaguar, no sé qué, y se baja como un chofer y le abre la puerta y se baja una señora y va a comer, no, es que los vi en la tele y tal, y le gusta, y qué sé yo, y es un buen lugar, y está comiendo al lado de un locatario de Franklin que también nos vio en la tele y dijo, por fin tengo libre y vine a comer, y es un tipo que vende antigüedades y que nunca había comido comida francesa y que le llamaba, o que comía comida francesa porque se lo hacía una abuela, Claro. y es muy lindo eso también, como que igual tú ves de todo pasando en el barrio. Cuando empezó la línea Bio Bio, yo siento que hubo igual como que como una explotación más de que iban muchos más cuicos, de que ahorita eso ha bajado un poco, pero igual hay mucho, iba todo tipo de personas, que es muy rico también eso de Franklin. Yo en Franklin, sabes, como que nunca he sentido tampoco ni xenofobia ni otras cosas, como que Franklin es un universo bien aparte. Y el mood yo creo que trata de recrear eso un poco, o sea, por más que sea, sí, está en Tobalaba, que es Providencia, sabes, como que igual... ¿Esto ya es Las Condes o es Providencia? Porque no entiendo bien la división. No, creo que Las Condes, sí, porque están a Apoquindo. Sí, Okay, bueno, sí, digamos. yo creo que pasando Costanera, no sé qué tampoco, creo que es Vitacura. No sé, pero ya, digamos que estamos en Providencia, no, en Las Condes con Vitacura y Providencia. Nosotros que estamos en Vita Las Condes, Provi. Lo que acabas de decir, como que igual hay un acceso fácil, puedes llegar en metro, no tienes que tener auto para llegar, nadie te va a juzgar por cómo estás vestido tampoco. Perdón. Quizás no hay tanto espacio como tú lo acabas de decir a la vulgaridad, porque quizás es un poco menos, pero igual hay una sensación como de libertad. Y de los sitios como geográficamente donde he trabajado, ¿dónde te hacen eso? ¿Sientes que hay una sensación de libertad mayor o hubo en Franklin de lo que hay acá, por ejemplo? Que nunca he sentido eso, la verdad. Nunca he sentido como... O sea, a ver. Quizás sí. Para que nos vamos a leer la certificación, sí. Pero... ¿Qué has sentido? O sea, ¿cómo lo compararías tú en ese caso? A ver. Me desconcentró mi compañero. Me voy a volver a concentrar. A ver, como que... ¿Me voy a repetir la pregunta? ¿Qué diferencias sientes como entre las distintas como comunas, localidades y sitios de Santiago de donde has trabajado, ¿sabes? Como si es que existe diferencia, porque también puedes decir, y es totalmente válido decir, O sea, mira, la verdad es que no, las cocinas son esta cosa más universal. Yo no creo sé. que pasa algo que los que van a trabajar en cocina, no sé si pasarán a otro rubro, quizás cuando trabajáis en un banco o en la bolsa de comercio, quizás hay como más prejuicio de vestimenta, más prejuicio de vocabulario, más prejuicio o juicio de muchas cosas. Yo creo que en la cocina, no sé, no se me ha presentado eso, como que me he sentido como ¿cómo lo puedo decir? ¿Como segregada, por decirlo de alguna forma? No, porque en sí
uno cocina pero en la cocina uno está con personas como de la misma calaña, al fin y al cabo. Claro. Como venimos donde mismo, y si no, todos se acomodan de alguna forma. No me ha tocado particularmente, no sé si a otra persona le ha tocado, pero a mí no me ha tocado como eso. Y cuando estuve en Ecuador, por ejemplo, trabajando, que trabajé, ¿cuánto? Como 5 o 6 meses, 5 meses, en De la Llama, excelente restaurante, deberían ir, parada obligatoria. Tampoco me pasó, de hecho, ahí yo saqué visa en Ecuador, porque me iba a quedar viviendo y trabajando en ese local por este tema que me dieron una oportunidad de cultivar hongo y que esos hongos pasaran a la cocina y después yo era garzona, yo no trabajé en la cocina y después de eso yo tenía el speech para venderlo. Entonces era muy bonito todo, o sea, ese romanticismo me encantaba. Y ahí tampoco se vio como distinta clase social o que ¿Y alguien en me cultura en criticara. general? Como si lo sentiste en todo caso, repito que la que lo sabes sentí tú. no como en esa cocina, sino que como en temas sociales afuera en la calle, por decirlo así. Ir yendo a comprar, o sea, Ecuador puede sonar un poquito feo, pero igual vi que está como un poco más atrasado que Chile. Chile está atrasado, pero en temas como, por ejemplo, en la micro, aún pagaba con moneditas, ¿cachai? Claro. El primer metro en diciembre, yo estuve desde agosto, septiembre hasta septiembre creo, sí, hasta enero, y recién estaba en la primera línea de metro. Entonces, y nosotros llevamos como, la línea 9. Claro. Pero en la cocina que estuve allá, o sea, en el restaurante que estuve allá, no sentí, de hecho, me amaron. El chef Felipe, creo que se llama, había ido a Chile, a la Patagonia, no sé si había hecho una pasantía o se fue a trabajar. Luego la administradora, su esposo era chileno, entonces sus hijas vivían acá en Chile. Entonces, ¿y cómo conseguiste ese trabajo? Buscando, tocando puertas. Toqué muchas puertas en Ecuador. Ahí viví como, por ejemplo, igual aquí en Santiago como que no se me ha dado tan incómodo ni con tanta falta de trabajo. Como que si voy, listo, el bacán, y si no voy a otro, listo, encuentro. Pero en Ecuador me costó mucho, pasé por varias cocinas como prueba, y si no, dejando currículum, tocando puertas, y me costó mucho. Y aparte porque ahí sí me sentí como chiquita, por decirlo así, como chucha, recién llegada, en una cultura que no era tan diferente, pero sí era diferente quizá a lo que yo estaba acostumbrada a mi alrededor acá, Claro. a lo que yo me juntaba, o sea, a mi alrededor acá en Chile. Allá era muy distinto, y con el miedo de que, no sé, uno conoce al otro, uno conoce o en qué se crió esa persona, aunque sea muy parecido, y siempre a los lugares que toqué la puerta, igual con mucho respeto y como súper como observadora y chiquitita. Claro. Me costó. ¿Y por qué Ecuador y no otra parte? ¿Por qué no terminaste en México, Perú, Brasil, en cualquier otra? Porque esto va a una decisión mía, porque necesitaba, se supone que en ese momento, bueno, estaba con mi expareja y queríamos seguir viajando. Okay. Llegamos hasta Ecuador y después queríamos llegar como a Colombia y después a México y después subir y irnos a la chucha, ¿cachai? Claro. Pero teníamos que juntar plata de nuevo y en Ecuador pagan en dólares. Okay, entonces, claro, ese era el punto. O sea, no hay ninguna otra cosa que decir. Okay. En Brasil, en reales, para pasar a dólares había que juntar un poco más. Entonces en Ecuador solo el cambio, listo. Y aunque era el dólar antiguo, aún así es dólar. Claro. Solo eso. Básicamente, claro, fue totalmente monetario. Así, sí. Este lugar geográfico por esto. ¿Y te gustó? Sí. Uy, hermoso. La comida, Uy, maravillosa. Mucho chicharrón. Los bolones de verde. Oh, se me olvidó, qué traicionera. El bolón de verde, el tigrillo, que se hacen con plátano verde. Nunca en mi fucking vida hubiera pensado que el plátano verde, no sé cómo lo dicen en otros lugares, se podía ir. Volvemos a grabar. Ahí estamos. Aló. Sí. Aló. Perfecto. Ya. Bueno, estábamos en Ecuador
y mencionaste algo que me llamó mucho la atención, perdón, tuvimos una pequeña falla técnica de baterías, pero me contabas que ahí te dieron la oportunidad, fuiste garzona y te dieron la oportunidad de trabajar directamente con hongos, cultivarlos y ya tenías como el speech hecho para venderlos y tal, y es como tu expertise. Y yo quería llegar a esa parte de la entrevista. La verdad es lo que más quería hablar contigo era de hongos, más allá de todo. Pero eso, primero, antes de llegar a ese trabajo, que volveremos a tocar esa puerta, ¿cómo aprendiste a cultivar hongos? ¿Desde cuándo te llaman la atención? ¿Y por qué hongos también? Ya. Básicamente como lo gastronómico, pero hongos ahora. Ahora, vamos al tema del hongo. Ya, me involucraba con una persona que un día me trajo así. Ay, qué bueno que traje esto, sirve de ejemplo. Un micelio en una bolsa, un grano, como donde uno cultiva la semilla, que es un grano, una bolsa con un puerto de ventilación, que es como aquí una como gasa, y me dijo, toma. Ay, no sé si se ve, ya, toma. Cultiva esto. Y ahí como en la ola del amor me dijo como... cultiva esto y como que va a ser como nuestro amor y la cosa. Y yo como que me metí muy en la bola y dije, ya, pues, ok, no tenía idea. Nunca, o sea, sabía de los hongos por primo, porque bueno, ahí en ese momento fumaba marihuana y todo el tema, pero nunca me acerqué más. Y ahí yo me vi con esta bolsita que estaba ya con el hongo adentro, ya estaba inoculado, y empecé a buscar, a leer, a buscar, a seguir muchos Instagram, muchas redes sociales, a leer, hasta que todo eso colonizó en blanco. Y eso quiere decir que estaba muy bien. Y luego pasamos a la segunda etapa, que fue la fructificación, salió muy bien. Y después tuve mi primera cosecha y salió muy bien. Y ahí yo dije, hey, tengo dotes. Okay. Y ahí no paré de cultivar, bueno, ahora no cultivo, pero de ahí no paré de informarme, por decirlo de alguna forma. No paré de informarme en lo que es el mundo del psilocibe, tratamientos, vendí muchos hongos también, vendí cultivos, y cuando vendía hongos también yo no quería que fuera como, ya, dame 3G. No, yo quería que hubiera una intención detrás. Y mi intención era riñoña. Daba un papelito como con las indicaciones si era tu primera vez. Igual, no sé, me creía chamán. Porque era como, ya, ¿es tu primera vez? Sí, es mi primera vez. Ya, si es tu primera vez, te voy a darle indicaciones para una mejor experiencia, bla, bla. Si es tu segunda vez, pa. Siempre como que, voy a decirle cliente, con la persona que me compraba con el cliente, o clienta, intentaba tener una conversación antes que solo, listo, toma 3G, listo, 3x15 o 3x20. Intentaba que hubiera una conexión para que ese hongo en sí fuera una buena experiencia, porque el hongo es complejo, el efecto del psilocibe es complejo. Hay que tener tu mente, tú controlas la mente en el efecto, eso es, porque no sé, puede haber alguien que nunca haya probado nada, lo consume y pronto está retorciéndose, dando vueltas, con miedo. De pronto la isla agarra miedo, nunca más quiere consumir, entonces, o puede ser, o se consumió demasiado y terminó inconsciente. Entonces quería que la gente lo conociera desde mi recomendación y que le gustara, que siguiera gustándole y que no parara. Bueno, después de eso encontré, después ya de todo el reino, o sea, del psilocibe. ¿Cuándo, perdón, para yo armarme como una línea cronológica, te regaran esta bolsa de amor y de cultiva esto y toda esta parte? De ahí a empezar a venderlo con estas recomendaciones, ¿cuánto tiempo pasó? Eso fue como a los 16, 17 y esto, vender fue como la transición, y vender ya como kit de cultivos fue como en la pandemia. Ok, pero ¿qué edad tienes, perdón? 26. Tienes 26 y desde los 17 ya estabas cultivando un hongo, o sea, igual tienes mucha experiencia. Yo no sabía eso. Sí, okay. Sí. ¿Dónde está? Sí, que fue como el amor adolescente, y ahí dejé el amor adolescente y me quedé con los hongos. Y, por ejemplo, cuando empecé a hacer kit de cultivo, o cuando dije ya voy a hacer el segundo o tercer cultivo,
nunca compré un kit de cultivo. Yo qué hice, observé cómo era el kit de cultivo, decía ya, había un tupper, hay jeringas, hay guantes, hay esto y lo otro, listo. Voy a una farmacia a comprar jeringa, lo que sí compraba como en estas tiendas que venden los kits de cultivo de hongo, compraba la espora, que eso era como lo más complejo al empezar. Y de ahí, por ejemplo, ya, este tupper, iba al Líder, vivo al lado de un Líder en General Velázquez, compraba el tupper, luego le hacía los orificios de ventilación, de intercambio de aire con un clavo caliente, y luego compré frascos, por ejemplo, hacía mi propio micelio, cocía mi propio grano, sacaba mi propia espora, porque ya la primera cosecha uno puede imprimir, por decirlo de alguna forma, la espora con el sombrero del hongo, y ahí empecé sola, y ahí todo leyendo. Pero hay un punto clave, sí, en cuando empecé como a cultivar yo mis propias cosas y dejar de comprar, porque todo este tiempo hablaba con Instagram, por ejemplo, de Perú, Bolivia, no me acuerdo, así también de Ecuador, pero acá en Chile no me informé tanto como en Instagram de otros países, okay, pero de aquí de Sudamérica. Y hubo una persona que no me acuerdo de su nombre y no lo tengo en Instagram, no sé, creo que era hombre, no sé, pero vamos a decirle persona, que yo le dije, quiero aprender a cultivar, bla, 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 yo te he visto que sabes cultivar por las fotos, ¿cómo lo hago? Y me dio como unos documentos Excel, unos documentos Word, y de cómo se cultiva, de cómo se precuece el grano, cómo se esteriliza, cómo se pasteuriza, como todo. Y él fue el que me dio toda esa información y yo ahí lo tengo guardado y ahí empezó. Pues gracias a esa persona XNN pude avanzar. Perfecto. Y preguntas de ahora, yo soy súper ignorante en el tema, no tengo idea. De hecho me llama la atención los hongos para contarlo, pero igual lo conté en otro episodio del podcast y creo que te lo he contado en algún minuto, pero yo sí tuve una experiencia como muy buena con los hongos, ¿sabes? De verdad, como muy transformadora. Fue yo solo en un espacio cerrado, pero fue muy hermoso todo. O sea, como que hubo momentos donde medio me atrapé como con medio miedos, pero duraban los miedos 2 minutos y lo positivo duraba 1 hora así de hecho, yo empecé el podcast por los hongos. O sea, hay una cantidad de cosas que cambiaron en mi vida por los hongos y eso me llama la atención, pero soy súper ignorante. O sea, no tengo ningún conocimiento de crianza, de producción, de nada. Y quiero hacer unas preguntas que me interesan. Los hongos usados en gastronomía, comestibles, que tienen menos como... No sé si estos productos psicodélicos, no sé cómo decirle, ¿se cultivan igual que estos hongos psicodélicos y con más químicos para alucinar, por ejemplo? Ya. Y bueno, la psilocibina es como el compuesto alucinógeno. Okay. Como en la ley 20.000, bueno, creo que no sale, pero creo que, no sé si sale, quizás voy a pegar de ignorante. Pero sé que el compuesto es ese y no... Voy a volver a decir, no sé si la ley 20.000, pero es el compuesto que puede ser medianamente ilegal, pero no hay una ilegalidad como tal en cultivar. Pero si yo tengo el compuesto, sí, o sea, los hongos como tal, sí. Si yo tengo todo lo que es para cultivar, es como de colección, como cuando venden semillas en los grow shop, creo. Claro. Es como que no hay una parte de ilegalidad ahí. Los hongos, la mayoría se cultiva de forma diferente, pero siempre hay una similitud. Una similitud en espora, una similitud en tener un microambiente, en tener un microambiente, ¿cómo es? Algo que el hongo pueda comer, porque al fin y al cabo el hongo como que agarra esto y empieza a comerlo y ahí donde empieza a vivir. Por ejemplo, cuando vemos un tronco roto en medio de un bosque o en medio de la plaza, del Bustamante. Se quebró un tronco, ese tronco como ya no está conectado a la raíz, se empieza a podrir y ahí viene un hongo. Y se lo empieza a comer y lo empieza a degradar por alguna forma. Bueno, y ahí vamos con que son los mayores recicladores del mundo y sin ser dañinos, sin ser nada, solo cumplen su función en la vida. El hongo ostra, por ejemplo, el que cultivé en Ecuador, es como el a todoterreno.
no necesita tanta, o sea, en el proceso de inyectar el hongo y tenerlo en bolsa, sí, pero el proceso cuando ya crece el honguito, puede estar a temperatura ambiente, o sea, puede estar a cualquier no tanto cualquier temperatura, pero sí resiste más, puede haber partículas, tierra, pueden haber cosas. Por ejemplo, en el hongo psilocibe, no. En el hongo psilocibe, de hecho, yo era una acuática las primeras veces, porque me ponía como, era una enfermera, así, mascarilla, guante, pelo tomado, desinfección total en mi pieza. Desinfección total, así, sacando, desinfección total del área. Me cambiaba guantes 2 o 3 veces cuando hacía todo el tema, porque una micropartícula o algo te caga todo el cultivo y eso al fin y al cabo igual lo veía, es dinero, pues dinero que se te va a la basura, es tiempo y es triste porque no hay nada más lindo que después de todo el proceso ver cómo crecen esas guaguitas, esos primordios y después eso te iba a decir que perderlos hay un proceso casi maternal ahí, sí, o sea, son tus es bebés. muy lindo, es muy lindo. Me acuerdo la segunda o tercera vez que cultivé y mi mamá me decía como, pero ¿cómo voy a cultivar eso? ¿Qué sé yo? Pero nunca como reclamándome, siempre como, bueno, esos son tus gustos, a algunas personas les gusta el fútbol, a algunas personas les gusta, no sé, cantar, a ti te gustará el cultivar hongos, pues no vamos a juzgar. Y yo, no mamá, sí, mira, este es el futuro, esto es otra weá, así, 1000 veces esto a que, no sé, cualquier otra cosa. Y yo le dije, mamá, mira, en los primeros primordios, que es como cuando salen los honguitos, y me dice, ¡ay, no te creo! Y de eso lo hiciste tú. Y ver una cosita así creciendo, que tú lo trabajaste al fin y al cabo, tú le das agua, tú un sinfín de cosas, y aparte uno igual le hablas, igual, ¿para qué? Vámonos en la romantización y en la locura y en la exageración, de que yo igual le hablaba y decía como, ¡ay, qué lindo! Ya, sí, sigan creciendo, yo les voy a cuidar, les voy a dar de todo. Entonces, es lindo. ¿Cuál era tu otra pregunta? No, primero eso, como las diferencias entre cultivarlo, y te hago otra, porque con eso lo respondiste bien, claramente no es igual. O sea, lo acabas de responder, hay unos que son mucho más resistentes que otros, los psilocíbicos tienes que tener mucho más cuidado y andar con mucho detalle. Pero si tú a grandes rasgos, y ser muy amplia, no tiene que ser muy profundo, ¿cómo se cultiva un hongo a grandes rasgos si te preguntara un niño? ¿Cuál sería la respuesta así más o menos, eso, sencilla? ¿Cómo sencilla? ¿Alguna vez pusiste un poroto, un frijol? Claro, germinar algo, claro, no sé, es muy parecido a eso, pero con otros detalles. Yo creo que es como ya. Primero hay que tener una semilla. A esa semilla hay que tener un ambiente, imaginémonos un bosque, que hay en un bosque. Tierra, humedad, seres vivos, y de vez en cuando sale el sol. El hongo crece cuando se crea la condensación, llueve, se crea la condensación, llega el sol al otro día, llega el sol, se crea la condensación, porque todo ese frío y toda esa agua con el sol se va subiendo, o sea, se va secando, se va evaporando, y ese vapor es la humedad que crea el microambiente como perfecto para algunos hongos. Y no la luz directa. Por ejemplo, el loyo, bueno, en los robles, yao, creo que se llama el árbol, no sé. Pero digamos en un bosque nativo vemos muchos notofagus, vamos a generalizar, y está lleno de hojas, y en eso lleno de hojas vas a ver un hongo. Y el loyo, no sé si has visto un loyo. No. Ya, tiene un color como rojizo, como las hojas de otoño. Ok. Ese su sombrero tiene ese color, y pasa muy desapercibido en la fauna. O sea, en las hojas. Entonces, ahí está el ambiente perfecto, las hojas de otoño, el sol, luz indirecta igual, por eso a eso iba con la hoja. Luz indirecta, porque si es directa, como que se debilita el hongo. No sé qué pasa químicamente, ahí me pierdo de la información. Igual, todo este tema del hongo es muy autodidacta. Lo aprendí, lo estudié, lo sigo estudiando, y también ahora volviendo como a lo de Ecuador, también vi mucho hongo que no es chileno cuando viajé. De hecho, creo que le saqué muchas fotos a todos los hongos de los trekking, de los bosques, de todo a donde fui. Y no son tan diferentes, pero son una variedad de colores hermosa.
si tienen la oportunidad, métanse en este mundo. He escuchado que igual está siendo como una moda este mundo, este nuevo reino fungi, o sea, como hablar del reino fungi, pero encuentro que tiene que ser una moda, porque tiene que incorporarse en nuestro diccionario, en nuestra mente, el reino fungi. Está flora, fauna, funga. Están los hongos, vitales igual que las plantas, vitales, o sea, es lo mismo. Y en importante. eso tú tienes como, en todo lo que has aprendido, un argumento de... Yo creo que sí, pero de cómo ayudan o no sé si beneficios, pero cómo ayudan los hongos al ecosistema y cuál es su función en el ecosistema en cuanto a eso, en cuanto a que haya más árboles, a que haya más oxígeno, a que haya más algo, como... Bueno, sí funciona como elemento primario, yo creo que en la naturaleza. Ahí entraría como en otro tema, quizás no es muy fuerte, pero sí como elemento primario, porque ellos crean micorrizas con algunos árboles. Entonces esas micorrizas y esta simbiosis que se hace... ¿Qué es una micorriza? ¿Cómo era? Micorriza. Micorriza. Alguien nos corregirá, no sé, pero era eso. Es la conexión que hay entre el hongo, el micelio bajo tierra y el árbol. Okay. O sea, el árbol crece junto con el hongo y el hongo crece junto con el árbol. Y así van creciendo hasta el infinito, porque hay árboles que... De hecho, hay un hongo en particular que sale en los árboles viejos, que lo conocí cuando fui a Valdivia. Es un hongo que creo que ahora no me acuerdo el nombre, pero un hongo como... Es muy parecido a este, y acá tiene blanco y aquí como de este color, o plomo. Y este es un parásito de los árboles viejos, y solo salen cuando los árboles son muy viejos. Y yo en Valdivia dije, no sé, avistamiento, este árbol debe ser muy viejo porque tiene este hongo aquí, este hongo acá, y son como muchos hongos que van saliendo. Y es como la forma igual de que el árbol se vaya muriendo de alguna forma, porque el hongo en sí es un parásito, es un... Y son muy raros en la naturaleza el hongo psilocíbico. Por ejemplo, si tú vas y te consigues estos de los árboles viejos y consigues... En general, ¿cuántos tienen como esta característica? Yo nunca he encontrado un psilocibe, no sé si se encuentra acá en Chile, desconozco esa información. Sí sé que en Perú sí se encuentran como en la sierra o también en la selva, pero yo nunca he encontrado. Y de hecho, igual si encontrara, no lo consumiría de igual forma, porque hay que tener un cuidado al consumir cualquier tipo de hongo. Por más que uno lo haya estudiado, por ejemplo, por más que yo lo haya estudiado, bla, bla, el único hongo que yo podría comer es el Agaricus campestris, que ya me lo conozco, que es uno blanquito muy parecido al champiñón Paris, pero sale como en cualquier zona que se crea este microambiente. Y yo creo que nunca he cultivado el loyo, pero el loyo es mucho más reconocible que cualquier otro hongo. ¿Y el loyo no es comestible? El loyo sí, es un hongo hermoso de Chile que es endémico y está en peligro de extinción, de hecho, por la deforestación y un sinfín de cosas. Pero es un hongo precioso, es un hongo hermoso. Y en general, si tú, por ejemplo, te fuiste con unos amigos y a hacer trekking o acampar y te saliste a dar una vuelta y tal y conseguiste hongos comestibles, ¿sí los comerías? O sea, los cultivarías. O sea, como por si lo encontramos aquí como en el suelo o como en el bosque. En el bosque, sí, encontraste... sí, pero solo si estoy muy segura. Si no, no los consumo. Los veo, les saco fotos. Si son muchos, corto uno, lo llevo, lo seco y me lo guardo como este. Okay. Pero si no, solo lo dejo ahí y lo observo, lo miro, veo dónde crece, junto con qué árbol, junto con qué flor, junto con qué planta. Y así sé que en una próxima ida, si veo este árbol, esta planta, este ambiente, sé que puedo encontrar este hongo. Perfecto. Eso es una de las formas... Yo tengo una historia con mi papá, literal, que le regalaron un libro de hongos. ¿Ya? Pero yo tendría como 8 años, o sea, me acuerdo muy poco. Y en el árbol... Mi casa era relativamente grande, pero tenía un jardín al medio. O sea, te entrabas y había un jardín grande al medio. Y había un árbol justamente viejo, que ya se estaba pudriendo todo, y salieron hongos. Salían muchos hongos, de hecho había mucho hongo. Y le regalaron un libro de hongos y él pensó que sabía, que lo reconoció. Hay muchos muy similares. No. Lo cosechó y se lo comió. Y nos ofreció a todos y nadie le aceptó. O sea, hasta que mi mamá me dijo, no, yo de niño obviamente no quería comer hongos. Y se intoxicó mal, o sea, lo pasó muy mal. O sea,
no sé si estuvo cerca de la muerte, porque ahí podría estar exagerando, pero fiebres, malestar estomacal, o Hoy no, sea, es que los malestares como estomacales y gastrointestinales son los peores. Yo sí puedo decir que tengo una experiencia con eso. Fui al Panul un día X, un día libre, hace como 2 años yo creo. Y fui con mi libro, tengo una guía de campo de la Fundación Fuji, que es la 2. Fundación Fuji, sí, la guía de campo 2. Y me fui al Panul, cosa que a la chucha tuve que subir, pero como que subí hasta el infinito porque el Panul, no sé si alguna vez ha ido al Panul, deberías ir porque, o sea, es un poco seco, pero muy bonito. Y encontré esta variedad de hongo que ya es famosa porque intoxicó, no sé si has escuchado en la televisión, que es un hongo morado que se llama, que intoxicó a personas. Ya, ese honguito morado yo lo vi, es hermoso, es como este color, pero un poco más, no tan brillante. Y lo recolecté, lo otro saqué fotos, bla, bla, me encontré con otro y lo llevé al depa en ese entonces. Lo cociné, lo comimos y de ahí, no, mal, así literal, mal, claro, mal. Y ahí claro. yo dije, ¡ay! Peligroso. O sea, Es peligroso, yo pensé que lo tenía identificado. Está identificado, pero ahora con todo, se murió una persona con ese hongo, que es bueno, algo así. Creo que cambió el nombre, pero es el morado que termina con nuda, algo así. Y ahí estuvimos mal, me acuerdo, y de ahí yo dije como no, de ahí nunca más, aunque esté segura, prefiero ver lo bonito que es, llevarlo, secarlo y guardarlo como decoración, pero no, porque igual ahí, no sé, atacáis la flora intestinal, te cagáis todo, porque el hongo es como abrasivo, no, dañino, sí, es dañino claro, al fin y claro. al cabo, si te hace para la cagada, pero hay que ser consciente e inteligente en cuando uno lo consume. Al Y igual que el psilocibe, de forma, uno no va a consumir 5G, 8G y te los vaya a mandar al toque, no, yo tuve consumo muy con mala conciencia. experiencia, no sé a qué se debió eso y no sé si, pero te aprovecho y te pregunto, yo compré hongos 4 veces. Primera vez no me hizo nada. Lo alucinógeno. Alucinógeno. Ya. Primera vez no me hizo nada, segunda vez no me hizo nada, tercera vez no me hizo nada, cuarta vez, el viaje mágico de mi vida. Y físicamente eran muy parecidos. Comí la misma cantidad las 4 veces, o sea, como que no fue un tema de que me metí menos o más. No había comido ninguna de las 4 veces. Las 4 veces lo hice con un poco de limón, como que me dijeron... Para hacerle Montec. No tengo Yes. idea de por qué lo hice, pero me lo dijeron, la persona que era mi experta en hongos, que no sabía nada en realidad, me dijo con un poco de limón y lo hice tal, y solo la cuarta vez me pegó. Entonces no tengo un argumento, no sé por qué pasó eso, no sé si los otros no tenían psicoactivos, Mira, o si yo no estaba preparado, porque también me han dado ese argumento. No, los hongos solo es cuando tú estás preparado porque ellos tienen una cierta... Yo no creo tanto en esa parte, pero la respeto y la acepto y puede ser, pero... según tu posición de experta, ¿a crees que se pueda deber eso? Así al... desde la experiencia, yo cuando vendía intentaba, no sé si lo habrán hecho así, pero en el proceso de deshidratación o cuando tú los cultivas y pasan a estar secos, sí, en el proceso de deshidratación, en ese proceso yo tenía entendido que tiene que ser lo más rápido posible y sin luz, porque en todo este proceso de deshidratación, o sea, ¿qué pasa cuando tenemos deshidratación? Se concentra algo y se le va el agua. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que generar la mayor concentración de psilocibina para que el hongo tenga. Ahora, ahí quizás esa persona que te lo vendió no lo manejaba, se secó al aire libre, al sol, quizás ahí Pueden haber mil quitamos un razones, poco de claro. psilocibina. Yo, por ejemplo, en un momento tuve deshidratadora y en otro momento lo ponía en un papel en mi closet a oscuras. Todo esto ojalá sea a oscuras. Muchos procesos de cultivo de hongos siempre son a oscuras. Yo los deshidrataba así, papel, en el closet lo más oscuro posible, papel, y los cambiaba constantemente. Si se demoraba 2 días, le cambiaba el papel para que no se pudriera. Entonces, por ejemplo, cuando te hacen mal estomacalmente, también algunos te hacen mal y algunos no te hacen mal. Por ejemplo, si yo, al fin y al cabo hay que tener, yo pensaba, no sé si estoy en lo correcto, pero yo tenía mucho cuidado porque al fin y al cabo es un alimento.
es un alimento, entonces eso hay que tratarlo con cuidado, porque ese alimento también puede tener hongos. O sea, ese hongo que yo estoy deshidratando en el closet, si no le cambio el papel, ese papel va a crear bacterias y eso va a quedar en el hongo y el hongo después se lo va a comer la persona y después va a ser un pésimo viaje. Entonces, todo eso yo lo pensaba y bueno, lo sigo pensando, y el que cultive, la que cultive, tiene que pensar en que eso es un plato de comida. Tienes que trabajarlo bien porque esa persona va a tener una experiencia con ese hongo y tiene que ser ojalá de la mejor forma posible porque es lo que uno está haciendo. A menos que lo compre y revende. Hay otro tema. Pero, por ejemplo, yo tengo esa filosofía. Si te tiene que hacer bien, si no, que lata. No me voy a comprar nunca más, partiendo por eso. Y después digamos, la voy a como estar andar cagando y vomitando solo. Entonces, qué lata. Y tengo muchas. De hecho, yo me acuerdo que cuando vendía le preguntaba, ¿cómo te afectó la guatita? ¿Bien? ¿Mal? Porque si no tengo que mejorar. Siempre. Sí, romanticé mucho mi venta de hongos. O sea, para mí no era vender 3G por 5 lucas. No, para mí era toda una experiencia, que el mundo viera lo bonito y que tuviera una linda experiencia. Y según lo que has leído y lo que has aprendido y todo lo que lo has trabajado y vendido, ¿qué beneficios le encuentras a los hongos? O sea, cuando una persona está buscando, no sé, y responde lo que quieras también, pero hay gente que lo puede estar comprando justamente para pasar un buen rato y cagarse de risa, y hay gente que lo está buscando por ciertas respuestas. Desde tu punto de vista, ¿cuáles serían esos beneficios que tú le dirías si yo nunca hubiese consumido hongos y yo dijera, convénceme, cuáles serían esos argumentos pro a hongos? Ya. Primero, como lo dije, entraría en una conversación contigo primero como casi psicóloga, como viendo a ver. Pero hazlo, o sea, tienes cámaras y un micrófono enfrente, hazlo. ¿Cómo va a ver? Ya, cuéntame, ¿por qué te vino esto? ¿Por qué querés probar los hongos? Si la persona me dice, no, quiero algo recreativo, me quiero ir a la chucha y olvidar un poco el rato, ya, dale, mira, te recomiendo que sea aquí, te recomiendo que ojalá después de esto vayas con agua, un poquito de comida, no vayas, por ejemplo, no sé, al Manquehue y ándate a la quebrada, o a la quebrada Macul, o al Manquehue donde no vayas a ver el camino. No, ándate a un lugar donde, no sé, si ya he ido al Cerro San Cristóbal, hablemos de Santiago, ¿ya? Claro, no, perfecto. No voy a hablar de otro lugar porque estamos en Santiago y soy de Santiago. Ándate al Cerro San Cristóbal, pero ándate al lugar donde hay, no sé, hay más gente, o si no, que conocí el camino. Porque te vaya a consumir 2.g o 3G de hongo, te va a ir a la chucha y te vaya a perder y la vaya a pasar mal perdiéndote. Entonces, anda a tu lugar conocido, piensa y déjate sentir y déjate vivir todas las etapas del hongo. Porque, por lo menos yo sé que no todos los efectos son, pero siento que igual tienen ciertas etapas los hongos. Como cierto, primero como que te da una cosa en las manos, después un poco de adrenalina, después vienen los efectos visuales, después como que bajan los efectos visuales, después suben los efectos visuales y sube como la adrenalina, como el placer que uno siente, el cosquilleo, y después baja, y después sube, uno cree que no está drogado y después está más drogado que la chucha. Entonces, dejar vivir todo eso, pero siempre pensando que acabas de consumir algo porque, o sea, que tomaste una decisión de consumir algo que te va a revolotar la cabeza. Siempre consciente de eso. Tampoco dejarte llevar así como, ya, entrégate. No, o sea, entrégate, pero sabiendo que tu mente, sabiendo que consumiste algo. A mí me pasó, voy a contarte una cosa y después te voy a preguntar otra. Okay. Y voy a hacer otro escenario. Pero a mí me pasó que fue muy hermoso, fue muy visual. Yo vi imágenes se me aparecieron, no sé, ahora pienso que fue mi mamá, porque mi mamá es muy morena, tuvo el pelo muy largo, pero se me pareció como una mujer como parecía a mi mamá, pero muy joven, como hermosa, desnuda, o sea, fue una imagen como cubierta de flores y me hablaba y me decía cosas. Ahora de alguna forma la siento muy cercana a mi mamá, pero las como que se me hacían rostritos en las cosas, entonces como que acá había dos ojos y me hablaban. Y hubo una cosa que me pasó, que te confieso así, que es que yo me intentaba grabar y no podía, o sea, me grababa 30 segundos y me daba un ataque de risa o me quitaba el teléfono de la mano. Y de repente intento grabarme y le digo a la cámara, espera un momento, Carlos, ahora somos nosotros hablando. Y me grabé 20 minutos así, diciéndome cosas increíbles. Y ahí empezó el podcast. De hecho, yo dejé de fumar marihuana por los hongos, que como que también es algo difícil de explicar a la gente que no lo ha hecho, porque creen que también, no, es que puede ser más drogas o te va... Y no tanto, o sea, como que a veces No es como tomarte un trip, por ejemplo, un cartón. No sé si te has tomado un cartón. No, nunca nada más. O sea, yo fumaba hierba muchísimo, creo, no sé,
Mi familia no lo sabe, se va a enterar en este episodio, pero casi que hasta un problema de adicción, ¿sabes? Como que hasta un momento que me despertaba con el pito y me acostaba con el igual, pito yo fumando. mal, así, mal. Menos mal lo dejé. Sí, yo también lo dejé. Y como te digo, me afectaba mucho la productividad y tal, y los hongos me dijeron, porque ese día fumé pito también, y los hongos como que yo volteo así, una sensación mía, porque obviamente no es como una esquizofrenia que escuchas una voz dentro de ti, eres tú mismo, pero como que yo lo veía y decía, este es mi enemigo, o sea, como que esta weá yo no puedo seguir fumando, ¿sabes? Y fue muy liberadora, fue todo. Pero eso te cuento eso y ahora voy a la pregunta que es lo que te quería hacer. Ya hiciste este escenario de, ya, lo que quiero es volverme loco y lo que quiero es ir a un rally, entonces la recomendación la diste muy claro, vete a un sitio que conozcas, tal, diviértete, tal. ¿Qué pasa si llega una persona, y no sé si tienes la respuesta, pero llega exactamente una persona lo contrario? Dice, bueno, estoy teniendo muchos problemas, estoy pasando por un momento difícil, no salgo de esta ansiedad o de esta depresión, he leído que los hongos ayudan y voy a hablar con Tami que sabe un poco más que yo y ha leído un poco más que yo y ha cultivado hongos. En ese caso, ¿cuál sería tu respuesta? Ya. Podría tener dos porque yo los hice en este tiempo que yo de hongos. Tuve 2 años en el que me drogué en hongos como enferma, pero te lo juro. Microdosis partiendo, porque había leído que la microdosis te hacía muy bien y dije, bueno, vamos a probarlo, 0.3, 0.4. De hecho, tengo a mi hermano y a mi familia que todos le decían, bueno, una microdosis para hacer aseo, que estamos más drogados en pleno aseo. Y iría primero por las microdosis, como mira, podría ir, dale con esto, empieza con 0,1, 0,2 en la mañana, para empezar el día y ve cómo va evolucionando, ve que cambia, observa, anota que va cambiando, que no va cambiando, ve y de ahí, no sé, en una semana más le subes un miligramo más o 2 miligramos más. Iría por eso. Porque igual el hongo entre que te hace estar activo pero a la vez no, entonces ahí tiene que ver cómo igual funciona el cuerpo de uno. Si no, lo otro sería que esto va solo en la experiencia que yo he hecho. Si quieres como un viaje al centro de tu universo, de tu ser, no sé, eso también no lo hablamos, que depende, yo sabía que depende de si eres hombre o mujer, hay que pesar unos gramajes como ya estandarizados. Hay una tabla sí, como de gramos para consumir que te afecten en tu peso. Claro, y eso, etcétera, yo lo etcétera. sacaba así, y si era hombre y mujer, leían un tipo que hace, Nicolás no sé cuánto creo que se llama, hace psicoterapias, puedo decirlo, o sesiones con hongo, y a las mujeres le daba 2,5 y a los hombres 3 o 3,5 gramos. Entonces ahí yo me iba alimentando eso. Le diría como, listo, si no te funcionó, no sé, o querés probar, ya probaste el del hongo, de la microdosis, prueba consumiendo, dependiendo si eres hombre o mujer, no sé, o dependiendo de tu peso, 2,5 o 3,5 y quédate en tu pieza y escucha música. Haz todo un escenario con estímulos que a ti te gusten. Entiendo que igual en la pieza o la casa no tiene tanto estímulo, pero por ejemplo, una mesa de madera sí va a tener estímulo porque antes era un árbol. Entonces esta tiene como, digamos que antes era un ser vivo, ya murió, ya tiene procesos, pero esto tiene como leña al fin y al cabo que al hongo le ayudan. Porque por ejemplo, si viéramos, no sé, una muralla plana como negra, no va a haber efecto visual porque no tiene línea, no es una lata que nunca fue tampoco un ser vivo ni nada. Entonces quizás le cueste más, pero que se ponga en su pieza, o sea, en su casa, ponga Pink Floyd, se vaya a la mierda, no, que viaje literalmente con toda su conciencia al centro de su ser. ¿Sabes qué? Te interrumpo porque me llama mucho la atención lo que acabas de decir, que es que justamente cuando yo hablaba con amigos que habían consumido hongos, ninguno los ha criado, ninguno ha tenido como el interés como tú de leerlo, como tú lo has dicho, o sea, de repente no eres la más experta tampoco y eres muy humilde en ese sentido, pero igualmente cultivas hongos desde los 17 años y estás leyendo todo el tiempo, y ya has trabajado con hongos y has vendido hongos, es muchísimo, pero nunca nadie me recomendó mi cuarto y un espacio tranquilo, siempre era como ve a la naturaleza, ve las plantas, y a mí no. Yo soy poco sociable y a mí me gustan los espacios más o menos cerrados, pero es como una cuestión personal mía.
Y yo siento que fui medio terco, ¿sabes? Como que yo siento, todo el mundo me ha dicho que vaya al cerro, que vaya al río, que vaya al Cajón del Maipo, que lo haga como en un espacio donde haya mucha naturaleza. Y no lo hice así, lo hice en mi cuarto tal cual, escuchando la música que yo quería, en un ambiente muy controlado por mí. Y me encantó, o sea, fue mágico. Y yo dije, bueno, que menos mal lo hice así, porque no sé qué paranoia me puede haber agarrado si hubiese Quizás habría sido sobreestímulo. Quizás me hubiese sobreestimulado. Por eso en un momento dije como, no se vayan a un lugar desconocido o donde no haya gente, porque si de pronto te da pánico o no sabéis qué hacer, te podéis tirar, o sea, no sé, del hongo yo espero todo, o sea, tampoco es tan suicidio, Claro. pero y si uno se pierde, no sé, haciendo un trekking y después ya no sabéis cómo volver porque se te desconfiguró todo con los hongos, pues entonces... Claro, caminaste, simplemente, bueno, y fue hermoso, digamos, viste pajaritos y caminaban, pero de repente te das cuenta que tienes que volver y no sabes dónde estás, o sea, simplemente eso. Pues. Yo en la pandemia, hablando de esto de por qué recomiendo el estar en el espacio seguro, encerrado, o sea, no encerrado, sino que en el depa, en la casa, en la pieza, donde sea, porque yo en pandemia con todo esto era como el último y el segundo año de mi drogadicción, por ejemplo, o sea, por decirlo así, con los hongos. Y yo ya pasando las microdosis me consumí 2G y me quedé en mi casa. Mi mamá de ahí ya no tiene un problema, en ese momento ya no tenía ningún problema que yo consumiera. De hecho iba y decía como, está ahí acá. Me acosté, puse el álbum de Pink Floyd, no me acuerdo, pero el que tiene el sonido de reloj, no me acuerdo cómo se llama. Y dije ya, esto nunca lo he hecho, nunca lo he experimentado, así que voy a conectar hippiemente con todo lo que se llama mi cuerpo, mi ser, y me acosté y me puse, cerré el ojo y solo mi mente era todo, o sea, el ambiente era mi mente, claro. Así, literal. Y silencio y Pink Floyd. Y de ahí era como, no sé, es como que y te vaya la chucha, y después volví, y después de la nada hay otro escenario en tu mente, y después como que otra escena, y así, y la música, siempre Pink Floyd. Puede sonar muy trillado, pero Pink Floyd es lo máximo para esto. O música que tenga instrumental, introducción, pero más no voz. Okay. Como eso. Y el otro evento brígido que tuve, un día estaba consumiendo con mi hermano, estábamos viendo Los Simpsons en pandemia, también consumimos, pero eso fresco, consumimos 4G fresco, no lo hagan en casa, Okay. Y eran así un hongo, y lo consumí y en ese momento estaba vinculándome con una persona que me hacía muy mal, que nos hacíamos muy mal y no podía salir, estaba amarrada, era amarrísima. Y de pronto yo me pregunté, como que dejé de mirar Los Simpsons, miré para allá y dije, ¿realmente quiero esto un día más en mi vida? ¿O es momento de seguir, dejar y crecer? Y al otro día mandé toda la chucha y pude salir de eso, que algunas veces uno está en una relación muy horrible, uno no puede salir, está atrapada, y gracias a los hongos yo pude tomar esa decisión así. Estoy muy drogada, miré para allá, y me pregunté, cosa que ahora yo me pregunto constantemente cuando quiero hacer un cambio en mi vida, ¿realmente quiero un día más esto o no? Y esa pregunta, ojalá me la haga todo el tiempo. Ahora, no con hongo, obviamente, porque ya... No, claro, pero es eso, hay cosas que los hongos me hicieron hacer una pregunta clave en mi vida. Total. Generar el cambio, generar la incomodidad, generar el no seguir estando en algo que ya uno se siente cómodo. Perfecto. Sí. Y lo otro que me gusta también de los hongos es la filosofía, por ejemplo, que la frase es que, no sé si habéis escuchado de la Fundación Fungi, que es como, ¿cómo es? ¿Valgo callampa? Okay. como que siempre te han dicho, valgo hongo, valgo callampa, pero mal. No, la Fundación Fungi está como dando vuelta esa frase y es como valgo callampa. Bueno, todo el poder que tiene el hongo, todo el poder que tiene las callampas es poderosísimo, entonces valgo mucho. Y el otro es, deja que las cosas se pudran. Esa a mí también me ha llevado desde los 17 a una filosofía como, a ver, ¿por qué estoy aguantando algo? Deja que eso se muera. Después de esa mierda va a crecer el hongo, va a crecer un hongo. Y eso quiere decir que yo voy a crecer, yo voy a seguir. A todos nos cuesta un poco eso, y quizás eso, como verlas de una filosofía Fúngica. Basada en fungi. A mí los hongos me han cambiado la vida desde los 17. No, claro. Es muy lindo. Yo puedo decir lo mismo, o sea, para mí, yo no recuerdo qué edad tenía, pero fue
Era pandemia de hecho, porque me acuerdo que cuando lo fuimos a comprar salíamos con tapaboca, pero no estoy seguro. La pandemia fue corta y fue larga a la vez, ¿sabes? Como que 2021 todavía andamos con tapaboca y debe haber sido por ahí. Debe ser como quizás medios de 2021, ya empezando a trabajar, pero todo. Como el post-pandemia, ¿no? Como post-pandemia, sí, pero todavía con muchas restricciones y muchos cuidados. Y yo siento que es lo mismo, yo siento que me enseñaron, sobre todo yo recuerdo, tengo una imagen, y ya estoy hablando entre amigos sin preguntas y nada, que también es valioso por el podcast, que un momento que me dieron ganas de dibujar. Y tomé un lápiz y tenía unas hojas blancas, un cuaderno, no recuerdo, y empiezo a dibujar formas de rostro, y todos los rostros eran hostiles, tenían caras feas, todas eran como que me veían horribles, ¿sí? Y de repente respiré y como que, bueno, los estás dibujando tú, y entonces les ponía bigotes o lentes, y bueno, y me cagaba de la risa. Y no sé, como que también es un poco en la vida, ¿sabes? Como que a veces uno tiene estas imágenes, se plantea estas imágenes negativas, pero la vida es tuya, ¿sabes? Puedes dar la vuelta, no tienes por qué seguir ese camino, no tienes por qué estar con esa persona, no tienes por qué tener ese trabajo, cuando en realidad, bueno, lo estás haciendo tú y nadie te está juzgando. Entonces también hay mucho de aprendizaje en el proceso, o sea, no sé, y de cómo lidiar con las cosas, porque yo siento, y eso sí es una teoría mía, que tú como que cuando estás en este proceso te sumerges en un universo nuevo que no entiendes bien, no estás controlando, hay rostros, hay imágenes, pero también lidias ahí, o sea, tú vives en ese universo un tiempo y algunos se sienten mucho más de lo que es, a veces sientes que pasaste 3 días y fueron 4 horas, o sientes que pasaste 1 hora y fueron 8 horas, o sea... O sentís que fueron 4 horas y fueron 8 minutos. Claro. Sí. ¿Has tenido alguna mala experiencia alguna vez? ¿Una experiencia fome con los hongos? Sí, me dio como un tipo de psicosis. Bueno, también ahí siguiendo con que estaba drogándome todos los días, como que tenía un espacio de lucidez muy, muy bajo, muy poco, como dormía y era mi espacio de lucidez, despertaba, listo, vamos a meter una microdosis, vamos a como una microdosis. Y de ahí ya subía la cantidad. Estaba también con mi hermano en pandemia. Mi hermano tuvo que soportar todas mis microdosis, yo creo que lo drogué mal a mi hermano. Pero aguante mi hermano, lo quiero mucho. Y estaba en esto, consumí también, y en un momento de la noche, viendo televisión también, ahí, también esto lo hacía como ya en un momento como haciendo mi rutina cualquiera de día. Como que ya no me daba el espacio de ya, esto va a ser así. No, como ya voy a hacer esto, voy a ir a comprar, pero me voy a consumir esto. Como un pito, por decirlo, como marihuana. Y estaba sentada y empiezo a mirar como así. Y como que, no, hay alguien atrás mío. Y yo diciéndome a mí misma, no hay nadie detrás tuyo. Y yo a mí misma, sí, alguien, como así, y después así, no, tengo psicosis. Y yo ya identifiqué lo que tenía y no podía salir de eso, y decía, no, ayuda. Y fue como caos, como bombas en mi cabeza de pensamientos, como caos. Solo veía que estaba en un mal viaje, porque solo veía que alguien atrás estaba, pero como que cuando yo hacía así se venía para acá, y cuando yo hacía así se venía, o sea, para allá se venía acá. Y ahí duró como, no sé, 1 hora, no sé cuánto habrá durado, solo sé que la pasé muy mal. Pero ese es el único momento malo que también me ayudó y que también romantizo todo. Me ayuda porque sé perfectamente cuando, por ejemplo, ahí dije como, creo que estoy consumiendo mucho hongo. Creo que es momento de parar. ¿Cuánto consumes hongo? No estoy consumiendo nada. Nada. De ahora creo que después de Ecuador fue la última vez que cultivé hongos, y cuando llegué a Santiago el año pasado cultivé, pero se me contaminó. Entonces ahí no he vuelto. De hecho, igual tengo esporas, tengo vermiculita, tengo sustrato, tengo todo, pero no lo he vuelto a hacer. A una persona, volviendo a las recomendaciones de tu parte, claro. Si es una persona y que tú aprecias, un hermano, un muy buen amigo, y te dice, quiero empezar a consumir hongos, y tú que has pasado por todos los procesos de no consumir y consumir demasiado y mentir tus microdosis de 3 gramos, que eso no son microdosis, bueno, pero ¿qué te parece que es lo sano, según tu perspectiva? Y es muy personal, obviamente es muy subjetivo, sí. pero según tú, ¿qué dirías, basado en tu experiencia, que está bien hacer? Pucha, es que te podría decir, pasa todo lo que hice yo para conocer como todo.
Pero aún así no lo es todo, porque el hongo, cuando yo consumo ahora, el hongo no crea resistencia. Entonces cuando yo lo consumo ahora va a ser como la primera vez, supongo, pero solo que yo voy a tener recuerdos de mi consumo. Pero no, yo creo que tendría que ser, ok, difícil la pregunta. Porque quizás si tengo una personalidad como yo, como lo mismo, es que depende. Porque hay personas que son como muy dependientes de algo. Por ejemplo, me voy a tomar un paracetamol mañana y lo voy a tomar, y ahora lo tomo siempre. Como que hay personas así. Pero creo que le diría, hazlo, pero no lo consumas todos los días. Consúmelo 2 veces, 3 veces al mes, 2 veces por semana, pero todos los días, no. Porque va a haber un momento en que uno necesita lucidez, uno necesita saber en el espacio-tierra, aquí donde estoy, con mi familia, no mi familia, tengo un perro, no perro, tengo que comer, no tengo que comer. Entonces todos los días no lo recomiendo. Es total. De hecho, acabo de recordar algo, escuchando tu respuesta, que me pasó con los hongos, que es que en esta escena de la marihuana, que me dijo, bueno, esto es tu enemigo, como que no fumes tanto, me dijeron lo mismo de ellos mismos, me dijeron, estamos abriendo las puertas, pero no te pierdas en nosotros. Ese era el mensaje que me dieron. Buenísimo, sí, mensaje. Me dijeron como que, de hecho, búscanos cuando nos necesites y vamos a estar, pero no te pierdas en nosotros. Eso fue el mensaje. Y ahora tengo ganas de hacer. Eso sería muy bueno también llevarlo a los hongos, como claro, busquemos a los hongos o consumamos hongos cuando queramos. Por ejemplo, yo ahora no he sentido la necesidad. Claro. No consumo, yo creo que hace... A ver, 2023 viajé, pero no, yo creo que el 2021, 22 que no consumo hongos. Porque no lo he necesitado. ¿En serio? O sea, como de verdad fácil 2 años no has consumido hongos. Sí. Y quizás un poco más. Un poco más, sí. Digamos wow. 3 años, sí. Ok. Porque el 2023... no, pues eso fue el 2 años. No, sí. Y no he sentido la necesidad. De hecho, ahora siento que si consumo, como que igual digo, oh, ya. Tengo que... Igual hay que prepararse. Si lo hago en mi casa o en un bosque, como que tampoco me complica. Pero sí sé que aquí tengo que tener como controlado un poco más o menos. ¿Y por qué? Ahondemos en eso. Si tú vamos a esta experiencia, basado en tu experiencia, un planteamiento que te pudiese hacer alguien. Y llega, me conoces, somos muy amigos, Tami y Carlos. Y tú me conoces y sabes que yo en este momento, no sé, estoy pasando por un momento difícil y estoy medio enredado. Cuando hablas conmigo notas que quizás necesito otras ayudas, quizás psicológicas, porque nos ha pasado a todos. Yo he pasado por eso y he pasado por amigos que tú hablas con ellos y saben que eres una persona muy alegre que por X razón lo despidieron o murió un familiar o terminó una relación, y cuando hablas con esa persona notas que no está en todo, ¿sabes? Como que 100%. Claro, está y lo notas en su cadencia de hablar, en su postura, incluso hasta cómo se viste, que está pasando por un momento difícil. Y esta persona te llega y se te presenta con esto, por eso, plantearlo desde ti, te está pasando... ¿Por qué no le recomendarías hongos cuando hay esta desconexión o cuando estás pasando por un problema más grave, digamos? ¿Por qué dijiste lo de la preparación antes de? ¿A qué te refieres como más a fondo en eso? Porque netamente que si yo estoy recomendando una sustancia que sí va a afectar cerebral, emocional y todo, en todo tu cuerpo, o sea, yo no tengo como la seguridad que esa persona va a tener el efecto que yo pienso, ¿cachai? Claro. O sea, no le voy a decir como, si ha estado llorando una semana y ha tenido episodios muy depresivos y muy suicidas. Yo no lo he hecho dentro de mi experiencia y no he escuchado que se coma 2 hongos, o sea, 2G de hongo y le haga bien. Entonces, a lo desconocido, mejor estar un poco más recatado. Porque si no, porque claro, si está feliz, quiere recreación, listo, yo ya sé. Pero si, no sé, pues si se habla con sí mismo y pueden pasar 2 cosas, o 3, o 4, muchas, loco. Pero puede ser que le haga muy bien y diga, bueno, merezco vivir esta vida. O puede ser que quizás no merezco vivir esta vida, pero va con mi recomendación, entonces no voy a jugar con lo desconocido. Claro, no, muy bien, eso me parece, porque yo justamente te iba a decir eso, y lo dijiste tú antes, que podría haber un argumento de que puede ser positivo, pero lo explicas muy bien. O sea, si es desconocido, mejor no tocar esa puerta, estar mejor en un buen estado. Sí. Entonces, en tu caso, Tami recomendaría uno estar
lo mejor posible antes de tomar estas decisiones? Como... O sea, igual tampoco yo creo que estemos todos al 100% todos los días. Yo No, creo que yo creo que nadie, estamos zafaditos, igual todo el mundo está zafadito, pero digamos, no haber tenido como ataques suicidas, por ejemplo, antes de consumir el hongo. Yo no sé si alguien tiene una historia así y le ha servido, que lo cuente, porque necesitamos más historias así. Ya tenemos muchas historias de, no, recreación, no, me fui con amigos y lo hice, no, esto y lo otro, pero no hemos escuchado tanta historia de cómo me ayudó a salir de una depresión. Necesitamos escuchar más de esa historia para que sea convincente y podamos tener la seguridad de decir, esto te va a ayudar a salir de la depresión y le va a encontrar un sentido a tu vida. Pero si no, me da miedo. Yo voy a cerrar con un par de preguntas y yo creo que ya estamos bien. Tenemos grabando, me parece que tenemos grabados más de 50 minutos, fácilmente una hora. Y está súper. Después repetiremos y hablaremos de más cosas, estoy seguro. Pero en este caso se me acaba de ocurrir así como la otra pregunta, que es: ¿cuál es tu opinión de los tratamientos con psilocibina y hongos a diferencia de los tratamientos con... Yo personalmente ahorita estoy buscando psicólogo, o sea, realmente no estoy viendo, no es una pregunta por el podcast. Y he visto muchas opciones de microdosis de psicólogos que trabajan con plantas de poder, le llaman, y estas cosas. ¿Y en tu experiencia recomendarías eso o no tanto? Y sé honesta. No, yo sí lo recomendaría totalmente. Pero igual el psicóloga tiene años de experiencia y todo un recorrido. O sea, esto del hongo está empezando. O sea, lo recomiendo totalmente. Recomiendo que vayan con un especialista. No se automediquen. Claro. No se automediquen, no crean que lo saben, no. Vayan con un especialista. Aquí en Chile sí hay personas que ya están trabajando con eso. Pero sí, o sea, nuevas formas como la medicina china, por ejemplo. Sí, nuevas formas de sobrevivir y sobrellevar la vida, totalmente, recomendadísimo. Vayan, experimenten, conózcanse, experimenten con los hongos y ojalá se metan más en los hongos y disfruten de todo lo que te entrega los hongos en el ámbito filosófico, en el ámbito de vida, en el ámbito de comer los hongos también, aunque a veces no son tan ricos, igual lo reconozco. Yo tampoco soy fanática de los hongos, pero son bonitos, todos son bonitos. O sea, todo lo que te demuestra el hongo desde que nace en el micelio es bonito. Pero eso, lo recomiendo totalmente, pero con un especialista y no se automedican. Y ya cerrando la entrevista, hay otros temas que he visto que se han planteado, que justamente es, de repente los hongos son particularmente, ¿cómo se dice? ¿Agua? No, como que versátiles, quiero decir, como que igual se pueden cocinar rápido, igual son densos, igual pueden sustituir, hay muchos veganos que buscan como la alimentación con hongos en vez de para reemplazar productos cárnicos. En ese tema que no hablamos tanto y justamente eres cocinera y te dedicas a eso, me retracto un poco de cerrar la entrevista con esa pregunta, iría a eso. En cuanto a eso, ¿hay beneficios reales? O sea, ¿hay investigaciones reales que propongan como los hongos en vez de las carnes, criarlos más de formas masivas para ver, ¿eso es posible? ¿Es una realidad que podría existir? O sea, mira, yo me acuerdo que yo fui vegetariana y comí mucho hongo, pero fui vegetariana como de los 14 a los 15. Pero yo no sé si cumple con el nivel como proteico como lo puede tener. Tampoco sé si la leguminosa, no sé, la lenteja, los garbanzos, tienen tanto nivel de proteína también. Yo creo que tiene más... ¿qué tiene el hongo? Más vitaminas y minerales, o bueno, esos son los vegetales en general. Pero el hongo también partiría siendo un vegetal, en realidad. Pero, o sea, no es hongo, ya, sí, no combinemos la funga con no combinemos. Pero no sé si tiene el nivel proteico como para... Y en perfiles de sabores, en tu experiencia que has probado y criado y todo, ¿es rico comer hongos? O sea, como que sientes que puedes... O sea, el hongo si lo sigues es malísimo. No, yo lo encuentro malísimo, guácala. Lo encuentro malísimo. De hecho, creo que cuando los consumía siempre tenía arcados, porque
Era muy malo. Con todo el respeto que se merece el hongo, pero era muy malo para mí. Claro. Pero lo otro en realidad tienen un sabor como muy neutro. De hecho, por eso son tan versátiles yo creo, porque le podéis poner una salsita de soya con un poco de vinagre, azúcar, sal y jengibre, o le podéis poner un caldito de hueso una demi-glace, o dejarlo macerando, marinando. Lo puedes teñir también, con betarraga, como se hace con el pescado con betarraga. Sacar pigmento de la zanahoria, betarraga o del cilantro, perejil y también teñirlo. Pero digamos que el hongo es una esponja, al fin y al cabo. Es una esponja. Va a tener textura, pero eso es muy versátil en cómo se prepara. Más no sé si te da cumple, como claro, con este el nivel requerimiento nutritivo, proteico y nutritivo. Ya se me ocurrió que vamos a cerrar, y ahora sí vamos a cerrar para dejarte libre en tu día libre, que es que comentaste que cuando estabas en Ecuador criabas y tenías tu speech para... ¿Cuál era ese speech al vender los hongos? Ya, fue como un sueño cumplido. De hecho yo me decía, oye, ¿por qué en Chile no se me presentó esta oportunidad? Pero ya, lo voy a hacer, me toca hacerlo yo. Lo tengo que hacer yo. Resulta que me acuerdo cuando salió la primera cosecha, fue como, ¡guau! Nos sacamos fotos todos entre todos, lo cultivamos y más encima poníamos un honguito a la pasada, entonces desde que entraba la persona yo decía, hola, uy, ¿eso qué? Son hongos, los cultivamos acá, se llama hongo ostra, tenemos 2 platos, si quiere lo puede ver en la carta y bla, bla, bla. Y listo, se va a sentar. Y si no, algunas veces como que pedía, le dábamos degustaciones como estos son los hongos que cultivamos acá, por favor pruébalo. Pruébelo. Tenemos 2 platos que son vegetarianos, también va con eso, vegetarianos, veganos. Lo cultivamos acá, como que siempre con la intención de lo cultivamos acá, por favor, como tómele el peso a todo el trabajo que hay, ojalá, en realidad ojalá le tome el peso. Y ya, luego cuando le decía hola, buenas tardes, bla, 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 mire, la recomendación del día, yo aprovechándome inmediatamente, la recomendación del día es estos vaos con hongo, eran unos vaos, me acuerdo que tenían de la llama. Son unos vaos, vienen con un hongo, pero la particularidad de estos hongos, o sea, de estos vaos, que este hongo lo cultivamos en el 2.º piso y viene cosechado hace media hora. Entonces va a tener un hongo fresco, lindo, como con toda su estructura, porque normalmente siempre cuando vemos hongo, aquí en Santiago, no sé si en el sur, llegan como maltratados, como que la mierda, y después llegan todos hechos mierda. Pero eso era, y ahí decían, uy, ya, qué bacán, y algunas personas no, que no como hongo. Claro. Pero eso. ¿Y es rentable criar hongos? Si tienes un espacio y quieres abrir un local, ¿cumple con todos estos...? Sí, es rentable. Perfecto. O sea, es que en Ecuador se manejaban otros precios de igual forma, pero... Esa respuesta te la voy a tener en 2 años más quizá. Claro, porque no es solo el hongo, porque me imagino que como tú lo acabas de decir, o sea, tienes que... le inyectabas cosas, ¿en qué producto? No crecen en tierra, crecen pongámosle arroz. En arroz, por ejemplo, arroz. Entonces eso tiene un costo también, y el espacio para tenerlo es Como adelantándome a esa respuesta, igual yo creo que sí, porque el hongo te puede salir 6 lucas el kilo. Y el kilo tampoco es tanto, y después cuando tú los cueces se le va todo el agua y termina siendo 100 gramos. Entonces yo creo que sí, porque, a ver, veamos, tenéis gasto de luz, tenéis gasto de agua, tenéis gastos de arroz, si las vamos a hacer de arroz, si no, se compra otro grano. La espora sería lo más caro, pero ahí uno podría vender también para afuera. Entonces ahí sería rentable, yo creo, pues tenerlo para ti y en vez de comprarle a ese proveedor que tampoco es que, no sé, pues si yo quiero un ostra rosa, que es un Digimor creo que se dice, no sé, ostra rosa. Es carísimo ese hongo. O sea, el shiitake cuesta 12 lucas el kilo en La Vega algunas veces, entonces es como... harto para también la pérdida que uno puede tener al comprarlo. No, ya dejando de cultivarlo, 12 lucas me cuesta el kilo, quizás si no tiene un flujo constante, una venta constante, se va a pudrir y tengo pérdida, listo. No, bueno, Tami, de verdad muchas gracias por aceptar la entrevista y por estar en este espacio, te agradezco mucho, fue una hermosa conversación
Y nada, de verdad tenemos muchas otras cosas por hablar y nada, gracias. Listo, muchas gracias por invitarme, que estemos aquí, que es un espacio que ha salido tranquilo. Salió bastante bien, de hecho Sí. nosotros no se ha metido mucho ruido, ahora como veo está empezando a moverse Sí. las masas. Ahora empezó a llegar la gente a la hora del almuerzo. Pero nada, muchas gracias a ti por hablar del hongo, otro espacio muy bonito, hablar de la cocina y querer saber del hongo y cómo fue la experiencia afuera, que a mí me encantó eso y ojalá el que le guste el hongo pueda tener la misma experiencia. Cultivar afuera y después venir con ese conocimiento acá a Chile. Muy bonito. Gracias. Gracias.